Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en este encuentro lo que vamos a hacer es definir la medida exterior de Lebesgue, ver algunas propiedades, definir cuándo un conjunto es medible en el sentido de Lebesgue a través de la condición de Kara-Teodori. Podríamos definirlo de otra forma, pero vamos a usar la condición de Kara-Teodori. Después vamos a ver algunas propiedades de los conjuntos medibles. Y finalmente vamos a ver un resultado a priori muy antiintuitivo, que es el hecho de que existen conjuntos de la recta que no son medibles en el sentido de Lebesgue, y vamos a conversar un poco sobre cómo se construyen esos conjuntos. Entonces, definición. CAE, un subconjunto de R, definimos la medida exterior de Lebesgue de E como dos puntos, escribimos así. Medida exterior de Lebesgue del conjunto E va a ser igual a el ínfimo de, considero, la sumatoria de abiertos de coberturas de E. Y después considero el ínfimo de esa sumatoria. Esto es E es cubierto por estos tipitos. ¿Okay? Y ahí considero el ínfimo. Esta es una cobertura de E. ¿Bien? Recuerden, ya trabajamos con coberturas cuando definimos conjuntos de medida nula, donde demostramos que una función es integrable en el sentido de Riemann si solo sigue el conjunto de puntos de discontinuidad era de medida nula. Ahora vamos a poder decir que va a tener medida de Lebesgue igual a 0. ¿Bien? Ya vamos a llegar. Entonces, esto es la medida exterior de Lebesgue. ¿Bien? Algunas propiedades. Mencionemos algunas. La medida exterior de E es invariante por traslaciones. Es decir, si yo agarro este conjunto, ¿qué es este conjunto? Es cada elemento de lo traslado, estamos en la recta trabajando nosotros, después trabajaremos en el plano también, pero de momento vamos a definir la medida de Lebesgue en la recta. Si yo lo traslado determinada cantidad de unidades, entonces la medida de este conjunto es igual a esta. Esto se conoce como invariancia por traslación. Otra propiedad, esta sí es bastante importante, es la siguiente. Si ustedes tienen la medida exterior de Lebesgue de una unión de conjuntos, finita o infinita, ponemos una unión infinita, entonces esto va a ser menor o igual a la sumatoria de las medidas exteriores de Lebesgue de cada uno de los tipitos. ¿Bien? Okay. Esto se conoce como condición de subaditividad de la medida exterior de Lebesgue. Entonces, veamos la demostración de esta propiedad. Demostración de 2. Bueno, sea, tomamos para cada E sub I una cobertura. Bien. Entonces, coloco el subíndice I para denotar que es la cobertura correspondiente a este tipo. Déjenme ver si está grabando. Bien. Okay. Entonces, para cada uno de estos, considero una cobertura. De manera tal que lo que tengo es que obtengo una cobertura para la unión de todos estos tipos que va a tener esta forma. Unión de I a infinito, unión de K igual a 1 infinito de estos tipitos. ¿Bien? Ahora, lo que yo tengo es que sea delta mayor que 0. Bien, lo que yo tengo es lo siguiente, la sumatoria de estos intervalitos que constituyen una cobertura de E sub I, la sumatoria de las longitudes de estos intervalitos, va a ser menor que
la medida exterior del Lebesgue de el I sub I más delta sobre 2 veces I. ¿Okay? Tengo derecho a hacer esto. Bien. Okay. O sea, sea delta mayor que 0, existe cobertura de E sub I. Va a existir una cobertura tal que valga esto. ¿Okay? ¿Por qué? Y porque yo defino la medida exterior de Lebesgue como el ínfimo de estas sumatorias de acá. Entonces, si yo a eso le sumo algo, claramente yo voy a encontrar una cobertura, ¿okay? Tal que la suma de sus longitudes sea menor que esto, porque estoy sumando una cantidad acá. Okay, siempre voy a poder hacer eso. Bien, por definición de medida exterior de Lebesgue. Okay, tenemos esta situación. Bueno, entonces ahora supongamos que queremos determinar la medida exterior de Lebesgue de esta unión. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a borrar acá. ¿Qué pasa ahora? Voy a borrar esto. Si considero, voy a sumar todas estas familias de longitudes de coberturas. Entonces hago así. Perdón, acá es de K igual. Entonces ahora considero la sumatoria de igual 1 infinito, K igual 1 infinito, de todos estos tipos. En todas estas longitudes. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la sumatoria de igual 1 a infinito de, esto va a ser menor o igual, a esto, medida exterior de E sub I más delta sobre 2 elevado a la I. Ok, y esto de acá me va a quedar igual a que la sumatoria esta de estas medidas más la sumatoria de igual 1 a infinito de delta sobre 2i. Pero esto lógicamente es igual a delta. Entonces, adviertan ustedes que lo que tengo de acá es que la sumatoria de estos tipos es menor o igual que esto de acá. La medida exterior de Lebesgue de la sumatoria de las medidas exteriores de Lebesgue de cada E sub I. Porque este epsilon es arbitrario, lo puedo hacer tan pequeño como quiera, ¿no? Entonces tengo esto. Bien, ahora, estas son las sumatorias de esto de acá, de las coberturas de la unión de todos estos tipos. De manera tal que si yo tomo el ínfimo de estas sumatorias, por definición lo que voy a tener es que la medida exterior de Lebesgue de la unión de los E sub I va a ser menor o igual que la sumatoria de las medidas exteriores de Lebesgue de cada uno de los tipos. ¿Okay? Y con eso garantizamos la subaditividad de la medida de Lebesgue, la medida exterior de Lebesgue. ¿Okay? Bien. Ok. Vemos. ¿Qué otra propiedad? Bueno, una propiedad importante es que, otra propiedad para mencionar es que la medida, está fácil, se las dejo como ejercicio de la prueba formal, pero intuitivamente fácil. La medida exterior de Lebesgue de un intervalo es simplemente igual a la longitud del intervalo.
¿Okay? Pero esta es la que más me interesaba que quede claro. Bueno, dicho esto, vamos a definir qué es un conjunto medible en el sentido de Lebesgue. ¿Okay? En la recta. Entonces, definición, decimos que un conjunto E perteneciente a la recta real es medible en el sentido de Lebesgue si, dos puntos, para todo otro conjunto A perteneciente a la recta, vale que la medida exterior de Lebesgue de ese conjunto A arbitrario es igual a la medida exterior de Lebesgue de ese conjunto A arbitrario en intersección con E más la medida exterior de Lebesgue de ese conjunto A arbitrario en intersección con la medida del complemento de E. Es decir, si esto vale para todo A, para todo su conjunto A perteneciente a R, entonces vamos a decir que nuestro conjunto E es medible en el sentido de Lebesgue. Si E es medible, definimos, vamos a decir que la medida de Lebesgue de E la definimos como la medida exterior de Lebesgue de medida de Lebesgue. Medida de Lebesgue. ¿Ok? Bien. Bueno, esto es bastante interesante. Esta condición, bien, se conoce como condición, en la literatura puede aparecer en algunos libros como condición de Kara-Teodori. Creo que Kara-Teodori tiene H. Kara-Teodori. En homenaje a Konstantin Kara-Teodori, que era un matemático griego que hizo muchos avances en teoría de la medida. Y bueno, quedó patentado como condición de Kara-Teodori. Uno también podría definir que un conjunto es medible en el sentido de Lebesgue si su medida exterior de Lebesgue es igual a su medida interior de Lebesgue, pero ese es otro abordaje. Nosotros no vamos a trabajar con medida interior de Lebesgue, directamente podemos usar esta condición. ¿Okay? Bien. Bueno, entonces ahí. Ahora, claro, uno puede decir, bueno, pero, o sea, por la definición, casi cualquier conjunto que ustedes, en realidad cualquier conjunto que ustedes imaginen, que se le ocurra, va a satisfacer la condición de Kara-Teodori. ¿Okay? Es extremadamente difícil pensar un conjunto de la recta que no sea medible en el sentido de Lebesgue. Intenten pensar alguno, van a ver que es muy difícil. Y en realidad entonces uno diría, bueno, todos los conjuntos de la recta son medibles en el sentido de Lebesgue. Y la respuesta es no, pero para construir algún conjunto no medible no es algo simple. O sea, uno no lo visualiza inmediatamente. Vamos a tener que hacer uso del axioma de elección. Bien. Ok. Bueno, pero antes de llegar a eso tenemos que ver propiedades de los conjuntos medibles. Entonces, déjenme ver si esto está siendo grabado, porque quiero estar hablando. Bien. Okay. Entonces, propiedades. Bueno, si A es medible, si bien si E es medible, entonces E complemento es medible. Eso es fácil, sigue prácticamente de la definición. Sigue el hecho de que, pues, E complemento es igual a E. Entonces sigue casi la definición. Ahora, lo interesante es lo siguiente.
es que si A, B medibles, entonces A unión B es medible y A intersección B es medible. En el sentido de B. Bueno, vamos a probar eso. Okay. Entonces, demostración. Primero voy a mostrar que A unión B es medible. Entonces, sea E, un conjunto cualquiera de la recta, queremos mostrar que la medida exterior de E es igual a la medida exterior de E intersección A unión B más la medida exterior de E intersección A unión B complemento. Esto es lo que queremos mostrar. Si mostramos eso, vamos a estar mostrando que A unión B va a ser medible. Entonces, tenemos que M. Esto vale trivialmente con la condición de subaditividad. Okay. Esta desigualdad. La medida exterior de va a ser igual a las medidas de estos tipos. Okay. Por subaditividad. Ese es fácil. Ahora el asunto es mostrar que estas medidas, ¿bien? La suma de estas medidas exteriores de Lebesgue tiene que ser menor o igual a la medida de Lebesgue de E. Entonces ahí vamos a estar mostrando la igualdad, ¿no? La igualdad son dos desigualdades por su aditividad. Okay. Ahora el asunto es mostrar al revés, ¿no? Entonces, observación. E intersección A unión B es igual a E intersección A unión E intersección A complemento intersección B. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esto no es nada sorprendente, solo consideren que tengan A, B, E. Entonces, A intersección B, E intersección A, perdón, es todo esto de acá. Y este tipito es E intersección B intersección A complemento. Es este de acá. Y todo eso nos da esto que queremos. Bueno, primero observemos esto. ¿Okay? Voy a borrar acá. Bien, entonces, déjenme ver cómo voy a hacer. Bueno, M de E, la medida exterior de E, es igual a la medida exterior de E intersección A más la medida exterior de E intersección A complemento. Y esta igualdad vale porque A es medible. ¿Eh? Porque A es medible. Bueno, entonces esto, a su vez, esto es igual a medida exterior de E intersección A más. Ahora voy a usar el hecho de que B es medible, entonces esto lo puedo expresar como la medida exterior de E intersección A complemento intersección B más la medida exterior de
E intersección A complemento, intersección B complemento. ¿Ok? Estoy usando ahora el hecho de que B es medible. Bien, entonces para cualquier conjunto que yo agarre, por ejemplo, E intersección A complemento, la medida de este conjunto va a ser la suma de la medida de este conjunto de intersección con B más la suma de la medida exterior de este conjunto de intersección con B complemento. ¿Ok? Entonces, en la primera igualdad estoy usando que A es medible y en la segunda estoy usando que B es medible. ¿Okay? Okay. Entonces, lo que tengo acá es que esto es M, medida exterior de E intersección A, más medida exterior de E intersección A complemento intersección B, más medida exterior. Ahora, acá recuerden que De Morgan habrán visto esto. Ustedes tienen A complemento intersección B complemento, esto es igual a unión B, perdón, complemento. ¿Okay? Bien. Ok. Vamos a poner acá intersección A unión B complemento. Nos queda esto. Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Está. Entonces ahora usamos esta observación. ¿Okay? Esto es una unión, entonces podemos usar subaditividad de la medida de Lebesgue, de medida exterior de Lebesgue. Entonces tenemos que la medida exterior de E intersección A unión B. La medida de esto es menor o igual que la medida de esto más la medida de esto. Menor o igual que la medida de esto exterior más la medida de este tipo de acá. Bien. Entonces ahora uso esta información acá, porque esto es lo que me quedó acá. Entonces esto es... este tipo es mayor o igual. Sí, este tipo va a ser mayor o igual toda esta suma que M medida exterior de E intersección A unión B más la medida exterior de E intersección A unión B complemento. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo que la medida exterior de E para un E arbitrario es mayor o igual que la medida de esto, pero por otro lado, por la subaditividad tengo lo contrario. Entonces, lo que tengo, luego, tengo las dos desigualdades, es decir, la medida exterior para un E arbitrario es igual a la medida exterior de E unión A, E intersección A unión B, más la medida exterior de E intersección A unión B complemento. ¿Bien? Entonces, por definición, ¿no? Lo que tengo es que vale la condición de carácter Teodori para el conjunto A unión B, luego A unión B es medible. Ok, bien. A ver si esto quedó bien grabado. Excelente. Bien. Bueno, entonces ahí demostramos que si A y B son medibles, entonces A unión B es medible. Bien. Lógicamente esto va a valer para una cantidad finita, ¿no? Simplemente utilizar el mismo argumento. Si yo tengo una cantidad finita de conjuntos medibles, su unión va a ser medible. ¿Ok? Perfecto. Bueno, una vez que uno tiene esto, mostrar que la intersección de medibles es medible es fácil porque, entonces, ¿qué mostramos? Mostramos que AB medible
implica A unión B medible, ¿no? O sea, vale la condición de Caratteori. Ahí, que mostramos. Pero entonces tenemos luego A intersección B. Quiero mostrar que A intersección B es medible. Bueno, pero esto es igual a A complemento, unión B complemento, todo eso complementado. ¿Okay? Ahora, este tipo es medible, porque si A es medible, el complemento es medible. Este tipo es medible, porque si B es medible, el complemento es medible. La unión de medibles es medible. Medible. Y el complemento de un medible es medible. Entonces, el trabajo era calcular que la unión es medible y de chapa viene que la intersección también va a ser medible. Y análogamente esto va a valer para intersecciones de cantidades finitas arbitrarias. Bueno, este es un primer resultado, una propiedad importante de los conjuntos medibles, en el sentido de Lebesgue, que si tengo una familia finita de conjuntos medibles, sus intersecciones o uniones también son medibles. Otra propiedad, que es bastante fácil, les dejo para que ustedes vean la demostración, es que si A medible implica que un conjunto trasladado también es medible. ¿Okay? Esa es otra propiedad. Bueno, esas son como las propiedades básicas de los conjuntos medibles. Veamos con qué seguir. Ok. Ta. Bueno, lo que es además otra propiedad, intervalos son medibles. Ejercicio. Se los dejo como ejercicio. Pero en realidad es un ejercicio al control de lectura porque está en la demostración, en las notas. Pero bueno, véanlo. ¿Bien? Traten de hacerlo solos para familiarizarse con todas estas notaciones. Y si no, ven cómo se muestra. Ok, continuemos. Entonces, supongamos ahora que yo tengo una familia finita de conjuntos medibles disjuntos, 2 a 2. ¿Okay? Entonces, teorema sea E sub I de igual 1 a n, familia de medibles tales que son disjuntos 2 a 2, es decir, E intersección J es igual a vacío para todo I diferente de J, ¿no? Si tomo elementos diferentes, sus intersecciones 2 a 2 son siempre vacías. Entonces, bajo esas condiciones, si todos son medibles, luego la medida de Lebesgue, que es la medida, recuerda, si son medibles definimos la medida de Lebesgue como su medida exterior, la medida de Lebesgue de la unión de estos tipos, como es de esperarse, va a ser igual a, entonces ahora tenemos aditividad, va a ser igual a la sumatoria de las medidas de Lebesgue de cada uno. Bueno, vamos a demostrar esto, demostración, inducción. Inducción en N. Bien, entonces, déjenme borrar acá. Supongan que, bueno, el caso n igual 1 es trivial, suponga que vale para n menos 1. Es decir, tomo n menos 1 de los tipos estos y tengo que la medida de la unión de n menos 1 de estos tipos es igual, disjuntos 2 a 2, es igual a la sumatoria
de las medidas de ellos. Entonces, la sumatoria va de i igual 1 a n menos 1, medida de e sub i. ¿Ok? Bueno, esta es mi hipótesis de inducción. Bien. Entonces, fíjense. Tenemos que esta unión es medible por el teorema anterior. Unión de medibles es medible. Y E sub n es medible por hipótesis, porque yo estoy diciendo que cada uno de estos tipos es medible. Luego, bueno, igual esto no hace falta bueno, sí, vamos a ver. Entonces tenemos que déjame ver una cosa. Bueno, tenemos que la medida de este tipo, de la unión de todos estos, es igual a la medida exterior ya son medibles. Es igual a la medida de este tipo, esta unión hasta n-1 de los E sub i, intersección E sub n, más la medida de estos tipos, intersección con E sub n complemento. ¿Okay? Porque, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy usando el hecho de que E sub n es medible. ¿Sí? Y aplico la definición. Esta igualdad vale, pues, E sub n es medible. ¿Okay? Bien. Pero entonces, ¿quién es este tipo? Perdón, vamos a tomar acá, vamos a tomar así. Toda esta unión que sabemos que es medible. Aunque no estamos usando esa hipótesis. Bueno, ahora, esta intersección de acá, ¿quién es? Es simplemente, me queda la medida de E sub n. ¿Y esto de acá qué es? Es la medida de... Si yo tomo el complemento y los tipos estos son disjuntos, ¿okay? Entonces lo que me queda es la unión de E sub i de i igual 1 a n menos 1. ¿Okay? Porque estoy tomando el complemento de este y todos estos tipitos son disjuntos. Entonces me queda esto. Y ahora uso la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces esto me queda la medida de E sub n más, por hipótesis de inducción, esto es la medida, la sumatoria de i igual 1 a n menos 1 de las medidas de cada uno de estos tipos. De manera tal que me queda lo que estábamos buscando. Okay. Bien. Entonces esta sí es una propiedad bastante importante. Déjame ver si esto está grabando. Bien, está siendo grabado. ¿Okay? Bueno, entonces esto es solo usar inducción, ¿no? Yo tengo una familia de conjuntos medibles disjuntos 2 a 2, entonces la medida de su unión, la medida de Lebesgue de su unión, va a ser igual a la sumatoria de las medidas de Lebesgue de cada uno de los conjuntos. Okay. Bueno, ahora viene un teorema que es interesante, vamos a demostrarlo. Nosotros vimos que hace un ratito demostramos que si yo tengo una familia finita de medibles, sus uniones e intersecciones son medibles.
Bueno, vamos a ver que podemos extender ese resultado para familias infinitas. ¿Bien? Conociendo esto que acabamos de mostrar. ¿Okay? Estoy un poco cansado. Entonces, teorema sea familia infinita de medibles. Luego, la unión infinita es medible. Okay. Demostración. Veamos la demostración de esto. Bien. Okay. Entonces sea, voy a llamar como E a la unión infinita de todos estos medibles. Okay. Y considero estas familias, tome H1 igual a E sub 1, H2 igual a E sub 2 menos E sub 1. Y así voy considerando hasta Hn igual a E sub n menos la unión de los E sub i de i igual 1 a n menos 1. Okay. Entonces si hago esto, obtengo conjuntos disjuntos, 2 a 2. Okay. Entonces luego tengo que puedo expresar a E como la unión de estos tipos, de los H's. Pero la ventaja que tengo de expresarlo de esta forma es que ahora estos tipos son disjuntos 2 a 2, entonces puedo usar el teorema anterior, si tengo una cantidad finita, donde HI intersección HJ es igual a vacío para todo I diferente de J. Tenemos esto. Bien, además, fíjense de esto, lo que tenemos es que, además, si ustedes toman una unión finita de estos tipos, va a estar incluida en E. No necesariamente. Si yo tengo una unión finita, va a estar incluido en E. Y de ahí, entonces, el complemento de E va a estar incluido en el complemento de este. ¿Ok? Bien. Vamos a borrar acá. Bueno, entonces tomo A incluido en R, estoy siguiendo las notas de cerca. Entonces, como este tipo, fíjense, nosotros sabemos que esto es una unión finita, entonces sabemos que es medible, ¿no? Eso sí sabemos. Si yo tomo una unión finita, es medible. Ya lo demostramos antes. Entonces, vamos a usar eso. Tomo A incluido en R, luego la medida exterior de A es igual a la medida exterior de A, intersección esta familia, más la medida exterior de A, intersección el complemento de esa familia. ¿Ok? Bien. Esto por el hecho de que esta unión finita sabemos que es medible. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa? Este tipo, vamos a usar otro color para que quede bien claro,
por qué esto es así. Saben que esto de acá es la medida exterior de... Estos tipos son disjuntos 2 a 2. Entonces tengo la unión de A intersección HI. Y estos son 2 a 2 disjuntos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estos son 2 a 2 disjuntos. Entonces yo puedo usar el resultado anterior. Esto es igual a la sumatoria de las medidas exteriores de A intersección H sub I. ¿Okay? Y este tipo de acá, claramente, sí, este tipo, este de acá, incluye a E complemento, ¿bien? Entonces significa que esta medida va a ser mayor o igual que la medida exterior de A intersección E complemento. ¿Bien? Bueno, entonces... ¿qué es lo que tenemos de ahí? Tenemos que M de A, medida exterior de A, es mayor o igual que la sumatoria de medidas exteriores de A intersección H sub I más la medida exterior de A intersección E complemento. ¿Ok? Bien. Llegamos a esto. Ahora, A intersección E. A intersección E. ¿Quién es E? ¿Cómo definimos E de esa forma? Es A intersección unión infinita de estos tipos. Esto lo podemos poner como la unión de A intersección H sub I. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos queda? Fijémonos lo siguiente. Si yo considero la medida exterior del nivel de A intersección E complemento y le sumo la medida exterior del nivel de A intersección E, bien, fíjense, de acá, esta medida, bien, esta acá, es menor o igual que esta medida menos esta medida. ¿Bien? Déjenme ver solo un segundo. Ah, ok. Acá vamos a usar, acá podemos usar subaditividad. Entonces, la medida de medida exterior de A intersección E, es menor o igual a la sumatoria de las medidas de A intersección H sub I. Entonces acá me queda que esto es menor o igual que, estoy considerando esto, ¿no? Es menor o igual que la medida de las sumatorias de las medidas exteriores de A intersección H sub I por subaditividad de medida de Lebel. Pero por otro lado, la medida de este tipo es menor que la medida de, vamos a escribir así,
Este lo dejo igual, perdón. Este lo dejamos igual. Yo estoy haciendo lío. Sí, está bien. Medida exterior de A intersección y complemento. Este lo dejo igual. Acá uso su aditividad. Tengo esto de acá, ¿ok? Pero solo me faltó indicar una cosa. Que si nosotros, claro, está bien, tenemos esto, ¿no? O sea, porque yo acá el n, ok, tenemos esto. Acá, como esto vale para n, bueno, va a valer para un n arbitrario, entonces acá me va a quedar así, ¿bien? Puedo tomar n tendiendo a infinito, ¿ok? De manera tal que entonces mostramos que esto de acá, ya sabíamos por lo que vimos antes, que esto de acá es menor o igual que la medida exterior de alfa. ¿Okay? Bueno, entonces mostramos que, o sea, y del otro es trivial, o sea, tenemos esta desigualdad y la otra desigualdad es trivial porque sigue de la subaditividad clásica, ¿no? Esto además es menor o igual que m exterior de A intersección E más m de A intersección E complemento. ¿Okay? Tenemos las dos desigualdades. En otras palabras, mostramos que m de A para un A arbitrario es igual a la medida exterior de A, es igual a la medida exterior de A intersección E más la medida exterior de A intersección E complemento, ¿bien? Donde E es la unión infinita, ¿bien?, de abiertos, de medibles, ¿ok? Muy bien, así lo habíamos definido. Entonces mostramos que la unión infinita de medibles es medible. Lo mismo va a pasar con la intersección. ¿Okay? Muy bien. Muy bien. Ese es un resultado importante. Bueno, y lo que va a pasar también es que si ustedes tienen una cantidad infinita, bien, de medibles disjuntos 2 a 2, también va a valer la aditividad. O sea, la medida de la unión va a ser igual a la sumatoria de las medidas de los conjuntos. Ok. Eso pueden verlo. Bueno, veamos este resultado. Imaginen ustedes. Déjenme ver si esto está grabando. Sí. Imaginen ustedes que tienen la siguiente situación. Vamos a hacer teorema. Sea E sub n sub i una familia infinita de medibles tal que E sub n está incluido en E sub n más 1. ¿Okay? Es decir, un tipito está dentro del otro. Bueno, luego la medida, dos medibles, la medida de la unión infinita de estos tipos es igual al límite cuando n tiende a infinito de la medida de E sub n.
Lo cual es esperable, ¿no? Es esperable porque están uno metido dentro del otro. ¿Okay? Bueno, demostremos esto. Demostración. Sea H1 igual a E1, H2 igual a E2 menos E1, H3 igual a E3 menos E2, y así continúo, HK igual a EK menos EK menos 1. Entonces todos estos son disjuntos, ¿okay? Por esta condición. Entonces lo que yo tengo es que puedo expresar la unión menos E sub I como la unión de los H sub I. Y la ventaja es que esta unión es disjunta. ¿Okay? Bien. Bien. Y tengo además lo siguiente. E de K es, por esta notación, es H sub K unión con E sub K menos 1. ¿Okay? Bien. Yo tengo uno dentro del otro, entonces tengo que este de acá es mi E sub K. Si acá tengo mi E sub K, este tipo es el E sub K menos 1, que está dentro del E sub K. Entonces, este tipo de acá es H sub K, y en unión con E sub K menos 1 forman E sub K. ¿Okay? Bueno, tengo esto, pero ahora estos tipos son disjuntos. Entonces, la medida de E sub K es la medida de HK más la medida de E sub K menos 1, de donde tengo que la medida de HK es igual a la medida de E sub K menos la medida de E sub K menos 1. ¿Okay? Por el teorema que vimos antes. ¿Okay? Entonces, bueno, tengo, vamos a hacer, ¿cómo llamar a esto? Introducir notación. Bueno, hagamos algo. Llamemos E a esta unión. Pero bueno, entonces también la podemos expresar como la unión de los H sub I. ¿No? Observen que esto vale porque estos tipos son disjuntos, ¿no? Entonces, eso ya mostramos que varía. Ok. Entonces, M de E es igual a la medida de estos tipos. Como estos tipos son disjuntos, eso sí les queda como ejercicio que mencioné antes, entonces esto, como son disjuntos, esto es igual a la sumatoria de estos tipos. O sea, la aditividad vale también para disjuntos, aunque sean infinitos. Vamos acá, estamos usando acá. De K igual 1, ahí
infinito. Bien, tenemos esto. Pero esto, fíjense que a cada una de estas medidas la podemos escribir de esta forma de acá. Entonces, esto lo puedo escribir como el límite cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De m de e sub k